¿Cuál era el nombre celestial de Jesús antes de nacer en la tierra? Misterio revelado. En la quietud de una madrugada cualquiera, cuando la luz apenas roza los cristales y el silencio parece guardar secretos antiguos, una pregunta surge en el corazón de quien busca comprender la profundidad del misterio cristiano. ¿Qué nombre llevaba el Hijo de Dios antes de que la carne lo cubriera y la tierra lo recibiera? Ese interrogante, lejos de ser un mero ejercicio intelectual, se convierte en una puerta que se abre sobre la historia de la redención, invitando a quien la atraviesa a explorar los rincones ocultos de la revelación divina. No es una curiosidad superficial, ni un intento de coleccionar títulos. Es la búsqueda de la identidad esencial del Salvador, esa esencia que trasciende los nombres que la humanidad ha pronunciado a lo largo de los siglos. Te pido que te suscribas y actives el botón para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores, y así poder traerte cada vez más contenido relevante sobre eventos de la Biblia, y para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos videos. El contexto que envuelve esta cuestión se sitúa en la intersección entre la fe cotidiana y la erudición bíblica. En la vida diaria, muchos cristianos se encuentran con la figura de Jesús a través de los relatos evangélicos, de la predicación en la iglesia o de la lectura de los salmos que anticipan su venida. Sin embargo, cuando el relato llega al momento de la encarnación, la atención suele detenerse en los nombres que la historia le asignó al nacer, en Jesús, Emmanuel, el Mesías. Lo que queda fuera del foco es la realidad anterior a la llegada, la existencia del Verbo antes de que la palabra se hiciera carne, la presencia que habitaba en la gloria del Padre y que ya poseía una designación propia en el cielo. Esa laguna, aunque sutil, genera una sensación de incompletitud que impulsa a los creyentes a indagar más allá de los márgenes visibles del texto sagrado. El ángulo particular que se propone explorar no se limita a enumerar títulos tradicionales ni a ofrecer una lista de epítetos recogidos en los escritos patrísticos. En lugar de eso, la intención es adentrarse en la narrativa bíblica para descubrir, a través de los pasajes más profundos y a veces inadvertidos, la pista que la Escritura deja sobre la denominación celestial del Hijo antes de su descenso. Se trata de seguir el hilo que conecta el Logos proclamado en el principio, la palabra que estaba con Dios y era Dios, con la manifestación concreta del Redentor en el mundo. Esa conexión, aunque implícita, revela una continuidad que invita a reconsiderar la manera en que se percibe la identidad de Cristo, no como una construcción humana posterior, sino como una verdad que ya estaba establecida en la eternidad. En medio de esta investigación, el lector encontrará una serie de desafíos que reflejan la propia travesía de fe. La primera es la aparente ambigüedad de los textos. Los nombres divinos aparecen como símbolos, como atributos que describen la naturaleza de Dios, pero rara vez se presentan como un nombre propio en el sentido humano. La segunda dificultad reside en la tendencia a interpretar los títulos como meras metáforas, sin reconocer que pueden encerrar una designación concreta que, aunque envuelta en misterio, tiene una función reveladora. Estas tensiones, lejos de ser obstáculos, forman parte del viaje que lleva al buscador a un punto de encuentro con la verdad que la Escritura guarda celosamente. Al iniciar este recorrido, la narrativa se propone crear un espacio donde la curiosidad se transforme en reverencia, donde la búsqueda intelectual se funda en la experiencia espiritual. La promesa implícita es que, al desvelar el nombre celestial, se abrirá una nueva dimensión de comprensión que iluminará la relación entre la eternidad y la historia humana, entre el Verbo inmutable y el Jesús que caminó entre los hombres. El lector, sin saber aún los detalles, percibe que la respuesta no será una simple etiqueta, sino una revelación que alterará la percepción de quién es verdaderamente el Cristo, ofreciendo una visión que trasciende el tiempo y que, al final, resonará en la vida cotidiana de quien lo recibe. Con esa expectativa latente, el camino se despliega, listo para ser recorrido paso a paso, guiado por la luz de la palabra que nunca se apaga. En el vasto escenario celestial, antes de que la luz terrenal
se dispusiera a abrazar la divinidad, surgieron tensiones que pusieron a prueba la firmeza del propósito divino. El primer obstáculo se manifestó como una vacilación inherente al ser infinito cuando contempló la magnitud del sacrificio que tendría que asumir. Aun cuando la voluntad del Altísimo permanecía inalterable, la naturaleza inmutable experimentó un leve titubeo, como la corriente de un río que, al aproximarse a una cascada, siente la presión del descenso. Esta reticencia no implicó falta de fe, sino una reflexión profunda sobre la magnitud de la entrega total, lo que introdujo la primera fase de resistencia interna. Al mismo tiempo, el coro de los seres celestiales manifestó una serie de interrogantes acerca del método que se emplearía para materializar la promesa. Algunos guardianes del trono celestial expresaron dudas acerca de la viabilidad de un plan que implicaba vulnerabilidad y sufrimiento. Estas voces, aunque respetuosas, representaron una forma de escepticismo que obligó a la gente central a confrontar la incertidumbre colectiva. En consecuencia, el proceso de deliberación se tornó un crisol donde la convicción se templó bajo el peso de la expectación. Ojo, considera cómo esta dinámica se asemeja a la experiencia humana cuando se enfrenta a una misión que trasciende lo cotidiano. En la vida cotidiana, la gente a menudo se encuentra ante decisiones que demandan renuncia y entrega total. La resistencia interna suele manifestarse como miedo al fracaso o a la pérdida. De manera paralela, el ser preencarnado experimentó una lucha similar, aunque en una esfera de eternidad. La diferencia radica en que, mientras el mortal cuenta con recursos limitados, el ser celestial poseía una fuente inagotable de gracia que, sin embargo, necesitaba ser activada mediante la decisión consciente de avanzar. En medio de este escenario, surgió una figura que actuó como guía y fuente de claridad. Un mensajero, cuya presencia había sido testigo de los designios del Creador desde el principio de los tiempos, ofreció una perspectiva que disipó la niebla de la duda. Este guía no solo transmitió la certeza de que el plan estaba alineado con la justicia suprema, sino que también entregó un símbolo de autoridad, una señal luminosa que representaba la promesa irrevocable del pacto eterno. La entrega de dicho emblema funcionó como un recordatorio tangible de que la misión no era un proyecto aislado, sino la culminación de una cadena de promesas que se remontaban a los albores de la creación. Sin embargo, la aparición del mentor no eliminó por completo los retos que aguardaban. El siguiente desafío tomó la forma de un conflicto externo, la oposición de fuerzas que, desde su posición, percibían la encarnación como una amenaza al orden establecido. Estas fuerzas, invisibles a los ojos humanos, operaban bajo la lógica de preservar la estabilidad cósmica, sin considerar la necesidad de redención. La confrontación con tales energías exigió una respuesta que combinara firmeza y humildad, demostrando que la fuerza verdadera no se basa únicamente en el poder, sino en la disposición a abrazar el amor como motor de transformación. A medida que la tensión aumentaba, la narrativa celestial reveló un patrón recurrente en cada resistencia. Encontraba su contrapeso en una manifestación de fe profunda. La voluntad de continuar, pese a la incertidumbre, se reforzó mediante una visión que trascendía el presente y abraza la eternidad. En este punto, el lector puede observar que la perseverancia no es un acto aislado, sino el resultado de una cadena de decisiones que se alimentan mutuamente, creando un impulso que supera cualquier barrera. Finalmente, la combinación de la introspección interna, la interacción con el guía y la confrontación con la oposición externa configuró una etapa decisiva en la travesía. Cada elemento, a su manera, sirvió para afinar la determinación del agente central, preparando el terreno para la transición que se avecinaba. La lección subyacente invita a reconocer que los periodos de duda y los encuentros con mentores son componentes esenciales de cualquier camino que aspire a la plenitud, pues sin ellos la convicción permanecería incompleta. Así, la fase de pruebas de fe se erige como el fundamento sobre el cual se edificará el siguiente capítulo de la historia. Al recorrer el sendero que hemos trazado, la atmósfera que se ha ido gestando se vuelve cada vez más densa, como el perfume que se acumula antes de que una flor se abra al alba. Cada paso, cada susurro de la escritura, ha ido tejiendo una red invisible que, sin necesidad de señalar sus nudos,
revela una continuidad que trasciende el tiempo y el espacio. En esa trama sutil, la luz que emana de la eternidad se ha filtrado a través de los velos de la historia, dejando entrever una coherencia que, aunque no se nombra explícitamente, se percibe como una corriente subterránea que dirige el flujo de la narrativa. Si consideramos el viaje como un río que, antes de encontrarse con el mar, atraviesa valles y cañones, podemos percibir cómo los diferentes cauces que hemos explorado convergen en una única desembocadura. La energía que impulsa ese cauce no es meramente la suma de sus afluentes, es la fuerza del propio cauce, la gravedad que lo arrastra inexorablemente hacia su destino. Así, la experiencia vivida hasta ahora no se reduce a una acumulación de episodios aislados, sino que se transforma en una corriente que avanza con una dirección implícita, guiada por una mano que, aunque no se muestra en la superficie, moldea cada curva y cada remanso. En este punto del recorrido, la percepción se vuelve más aguda, como si el ojo que contempla el horizonte empezara a distinguir los matices del cielo antes de que el sol se eleve. La anticipación que surge no es fruto de una enumeración de hechos, sino de la sensación de que todo lo recorrido ha sido una preparación silenciosa para algo que se avecina, una revelación que se perfila en la penumbra sin desvelarse por completo. Esa sensación se asemeja a la quietud que precede al estallido de una sinfonía. Los instrumentos afinan sus cuerdas, el director levanta su batuta y el público, sin saberlo, ya percibe la promesa de la melodía que está a punto de nacer. Al dirigirnos a ti, lector, que has acompañado cada paso con la mirada atenta y el corazón abierto, queremos invitarte a que sientas esa tensión creativa que se despliega en el aire. No se trata de recapitular lo ya visto, sino de reconocer la manera en que los hilos invisibles se entrelazan, creando una tela que, aunque todavía incompleta, muestra ya la forma de un patrón mayo-ere. Esa forma, aunque no se revela en su totalidad, sugiere una coherencia que trasciende la mera acumulación de datos y se convierte en una experiencia de sentido profundo. Imagínate ahora, caminando por un bosque donde cada árbol, cada hoja, cada rayo de luz que se cuela entre las ramas, forma parte de una coreografía natural que, sin necesidad de un guión escrito, dirige tus pasos hacia un claro. El claro, aunque aún no se vislumbra con claridad, se siente cercano, como una promesa que el propio bosque susurra a quien se atreve a avanzar. Esa sensación de cercanía, sin ser una confirmación explícita, es la que impulsa la marcha hacia el momento final, donde la verdad que ha guiado todo el trayecto podrá manifestarse en toda su plenitud. En la medida en que la historia avanza, la profundidad de la reflexión se intensifica y la certeza de que algo más grande se está gestando se vuelve palpable. No es necesario enumerar los pasos dados, basta con percibir la dirección en la que el viento sopla, la forma en que la sombra se alarga y la luz se vuelve más intensa. Esa percepción, sutil pero poderosa, abre la puerta a la expectativa de que lo que está por venir no será simplemente una conclusión, sino la culminación de un proceso que ha estado en marcha desde el principio. Un desenlace que encaja como la última pieza de un rompecabezas, cuya imagen completa ha estado insinuándose desde siempre. Así, mientras la narrativa se prepara para su cierre, la atmósfera se carga de una energía que invita a la reflexión interna, a la apertura del corazón y a la disposición para recibir lo que está al borde de revelarse. La travesía, con sus matices y sus silencios, ha preparado el terreno para que el último aliento de la historia resuene con la misma fuerza con la que el primer susurro fue escuchado. Con esa certeza, el camino se vuelve cada vez más nítido y la expectativa crece, anticipando la revelación que, sin ser aún declarada, ya se siente inevitablemente próxima. En el silencio que sigue al último susurro del relato, la mente se abre a una verdad que trasciende los nombres que la historia humana ha susurrado a los oídos de los siglos. No se trata simplemente de descubrir una designación celestial, sino de reconocer que la identidad del Hijo de Dios se sostiene en una constancia que desafía el tiempo, el verbo que existía antes de la creación, la luz que nunca se apagó, el alfa y la omega que, sin pausa, se mantiene presente en cada latido del corazón que busca a su creador.
Esa continuidad no es un mero dato teológico, es la columna vertebral de la fe que invita a cada creyente a contemplar la eternidad como una realidad viva, no como un concepto abstracto. Al contemplar la magnitud del propósito divino, el misterio del nombre previo a la encarnación se vuelve una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda del amor que impulsa la redención. La resistencia interna que Logos experimentó, la duda que se alzó entre los ángeles y la guía que se ofreció a través del mensajero forman un cuadro donde la perfección no está exenta de tensión, sino que se fortalece precisamente por ella. Cada prueba, cada encuentro, revela que la divinidad no se aparta de la vulnerabilidad. Al contrario, la abraza como el medio por el cual la gracia se hace accesible a la humanidad. En esa paradoja, el nombre celestial se vuelve símbolo de una presencia que no necesita ser etiquetada para ser conocida, pues su esencia se manifiesta en la fidelidad que sostiene la historia completa. La visión que emerge de este recorrido no es una lista de epítetos, sino una experiencia que invita al alma a reconocer al Cristo como la misma realidad que sostiene el universo y, al mismo tiempo, se hace íntimo en la carne. Esa dualidad, tan misteriosa como reconfortante, llama a cada lector a dejar de buscar meras palabras y a sumergirse en la relación que transforma. El nombre que resonó antes del alba terrenal no es un secreto guardado por los ángeles, sino una invitación a vivir bajo la luz de aquel verbo que, al pronunciarse, no solo creó, sino que también se identificó con el dolor y la esperanza humana. Esa identificación convierte cada acto de fe en una participación directa en el drama eterno de la salvación. Al cerrar los ojos y meditar sobre la travesía descrita, el corazón percibe que el verdadero descubrimiento no está en la denominación exacta, sino en la certeza de que el Cristo que caminó entre nosotros ya estaba y sigue estando presente en cada instante de nuestra existencia. La revelación del nombre celestial se convierte, pues, en la revelación de una presencia constante que guía, consuela y llama a la acción. No es suficiente conocer la historia, es necesario permitir que esa presencia moldee nuestras decisiones, que la certeza de su eternidad nos impulse a vivir con valentía, compasión y humildad. En este punto, la invitación se vuelve personal y urgente. En la práctica auténtica de la fe, comienza ahora, en el instante en que el lector decide abrir su vida a la luz del verbo que nunca se apaga. No se trata de esperar un futuro distante, sino de reconocer que la gracia que sostuvo al Hijo antes de su nacimiento es la misma que hoy sostiene a quien la recibe. Cada gesto de amor, cada palabra de perdón, cada momento de silencio en oración, se convierten en pequeñas manifestaciones del nombre celestial que vibra en el interior de la creación. Así, la historia que hemos recorrido se transforma en una hoja viva que se escribe día a día con la tinta de la fe. Que la certeza de que el Cristo ya existía en la gloria, con un nombre que trasciende el lenguaje humano, inspire una mirada renovada hacia la vida cotidiana. Que la conciencia de esa eternidad presente nos impulse a vivir con la confianza de que, aunque el mundo cambie, la luz del verbo permanece firme, guiando cada paso y alimentando cada esperanza. En la quietud de la hora, la revelación se vuelve acción, y la acción, a su vez, se vuelve testimonio del amor que nunca cesa. El viaje no termina aquí, continúa en cada corazón que decide reconocer al Salvador, no solo como figura histórica, sino como la presencia viva que desde siempre llama a ser descubierta y amada. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó esta historia. Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes,
testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy y recuerda, aun cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.